Buenas noches, bendecida noche. Mi nombre es Arismeli Soto, estudiante de la carrera de Educación Primaria. En este video voy a hacer un análisis sobre todo lo dado en el transcurso del semestre sobre la asignatura de base teórica del currículo nacional. Primero que todo, cuando hablamos de currículo, ¿qué es un currículo? Voy a definir lo que es un currículo. Dice que es el conjunto de contenidos, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, estrategias didácticas y criterios de evaluación que se establecen para un proyecto educativo. El currículo educativo debe detallar los objetos del sistema académico, orientar la enseñanza y especificar los métodos de evaluación. En pocas palabras, el currículum es una hoja bien presentada sobre nuestras habilidades, la habilidad de nosotros mismos como personas. ¿Cómo ha evolucionado este currículo? La palabra currículo se utiliza desde mucho antes. Dice que ha evolucionado de la década de 50. Puedo ver y aprender que el currículo es un conjunto de fuerzas interactuantes del ambiente total ofrecido a los alumnos por la escuela y la experiencia que los alumnos ganan en ese ambiente. Currículo es el conjunto de situaciones que empleamos intencionalmente para lograr una interacción favorable o una respuesta de aprendizaje por parte de los alumnos hacia finales de las décadas del 50. De la década del 60, el currículo es un documento con un plan detallado del año escolar en términos de programa. Quiere decir que es como un plan de estudio. En la década del 70, es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa, de tal forma que queda abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica. En la década del 80, el currículo es un conjunto de experiencias que la universidad deliberadamente ofrece al estudiante en vista de su formación integral para que participe adecuadamente en el proceso económico y político del país. En la más reciente edición del diccionario de la Real Academia, se define el currículo como el conjunto de estudios y práctica destinada plenamente sus posibilidades. En la década del 90, el currículo es esencialmente una propuesta o hipótesis educativa que invita a una respuesta crítica de quienes lo ponen en práctica. Motiva a los actores sociales a adoptar una postura investigadora hacia su trabajo, proponiendo la reflexión rigurosa sobre la práctica como base de la evolución profesional posterior. Creo que puedo decir en todo esto de que el currículo es una evolución. Ha evolucionado mientras van pasando los años, ha evolucionado cada vez más. Sé que el currículo existen 7 fundamentos que tiene el currículo, las cuales le voy a mencionar. El primero, que es el fundamento legal. El segundo, que es el fundamento filosófico. El tercero, que es el fundamento socioecológico. El cuarto, fundamento psicológico. El quinto, fundamento epistemológico. El sexto, fundamento pedagógico. Y el séptimo, el fundamento antropológico. El fundamento legal, ¿a qué se debe esto? Este fundamento se refiere a la regulación del sistema educativo, en donde es un proceso de enseñanza que está constituido por los siguientes instrumentos: la constitución política del país, los principios y fines y objetivos que se establecen en la ley orgánica, etc. El filosófico, en este fundamento habla de las aspiraciones que tiene el Estado panameño, que se vincula a la moral, jurídica y política. Este fundamento también forma parte de la base ética y morales que premian pensar en un ideal del hombre, del ciudadano, que ha de formarse en las aulas con una serie de atributos y características de habilidades de capacidad para integrarse a la sociedad.
¿Qué es el fundamento sociológico? Este fundamento se refiere a los principios y conceptos básicos que sustentan el estudio de la sociología como disciplina científica. Cuando hablamos de fundamento psicológico, ¿a qué nos referimos? Este fundamento proporciona una base para comprender el proceso de enseñanza. Ayuda al profesor a conocer su potencial para enseñar y la capacidad de los alumnos. El fundamento epistemológico. Este fundamento consiste en generar fundamentos teóricos a partir de la autorreflexión vivenciada en distintos escenarios a la cátedra, el intercambio con la comunidad universitaria, etcétera, entre otras. El fundamento pedagógico. Este fundamento toma al individuo como eje central del proceso educativo. Esto quiere decir que estamos siendo formados para formar otras personas íntegras, entendidas y que conozcan cada tema de educación. Por último, el fundamento antropológico. ¿A qué se debe esto cuando hablamos de antropológico? Este fundamento tributa hacia las particularidades del proceso social, estableciendo una relación entre el currículo y el medio social, permitiendo proponer un currículo contextualizado, dando respuestas a las necesidades e intereses de la comunidad. Cuando le prestamos atención a esto del currículo, me informé sobre los fundamentos que tiene el currículo y cada vez más aprendiendo esto sobre el currículo, cosa que no sabía, y gracias a la clase enseñada puedo tener el conocimiento de que el currículo tiene 7 fundamentos. Existen diferentes tipos de currículum también.